Bueno, buenas tardes. Estamos presentando el trabajo integrador número 1, implementación de redes neuronales para clasificación de la materia eh, desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo. Y bueno, conformamos un grupo de dos personas con la alumna Fernanda Cader y yo, Andrés Ávila. Y bueno, pasamos a la presentación del trabajo. Bueno, este trabajo tiene fecha de entrega el 21 de abril, hoy es 20. Eh, los, la formación de los grupos, como dije recientemente, tenemos dos, Fernanda Caer y Andrés Ávila, y la selección del dataset consiste en un dataset que descargamos desde el sitio de Kaggle. Y bueno, consiste en un dato de usuario de tarjeta de crédito teniendo como etiqueta el accionario fraudulento. Entonces, es aplicable el modelo de clasificación binaria. Tiene clasificación 0 para no fraude y 1 para fraude. Y como información básica de este dataset tenemos que, bueno, la tarea principal es una clasificación binaria, ¿sí? La variable objetivo es class, 0 no fraude, 1 fraude. Las instancias son aproximadamente 284.807 y tiene 30 variables. Entonces, hablando un poquito de la estructura del dataset, contiene las siguientes columnas. Bueno, en time es numérico, es un tipo de variable numérica y es el tiempo en segundos de la primera transacción registrada. Después hay desde la B1 hasta B28, que los puse acá todos juntos en una sola fila, que también es una variable numérica y son componentes principales obtenidos con PCA, que después más abajo se explica qué es el PCA. Y bueno, representan atributos transformados que podrían incluir montos, ubicaciones, dispositivos, etcétera, pero están anonimizados, quiere decir que es todo anónimo. Bueno, y la columna que sigue después de la B1 a la B28 es amount, que es numérico también, es el monto de la transacción. Y por último, clase, que venía a ser la variable objetivo nuestra, que es numérico, y etiqueta de clase, bueno, sería 0 transacción normal, y 1 sería transacción fraudulenta. Bueno, recién habíamos nombrado el PCA, y por qué se usó. Bueno, es una técnica que transforma un conjunto de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de componentes principales que son independientes entre sí. Y bueno, esto se usa para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos, proteger información sensible, por ejemplo, el nombre de comerciante, el número de tarjeta, etc. Mejora la eficiencia en tareas de modelado al eliminar la redundancia. Bueno, y en el siguiente caso de estudio, bueno, nosotros vamos a utilizar una red neuronal profunda con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. La activación para las capas de entrada y oculta es la capa ReLU, mientras que la de la salida es la función sigmoide. ¿Por qué se usa sigmoide? Bueno, porque es muy utilizada en los problemas de clasificación binaria, ¿sí? La función de pérdida es binary cross entropy, que también es muy usada en los casos de clasificación binaria, y el optimizador Adam, ¿sí? Bueno, se utiliza una métrica de precisión para evaluar el rendimiento del modelo y se entrena durante 100 épocas, ¿sí? Bueno, y finalmente se generan predicciones en el conjunto de pruebas y se imprimen los parámetros del modelo. Bueno, entonces, ya cuando pasamos a la exploración y procesamiento de datos, importamos todo lo necesario y las librerías que necesitaríamos serían Pandas, TensorFlow, ¿sí? Los modelos Keras Model, Keras Legends, los callbacks, esto después lo vamos a usar más adelante, y también Skyline, ¿sí? Bueno, una vez hecho esto, lo que hacemos es, digamos, leer o importar nuestro archivo que está hecho en CSV, o sea, en un archivo separado por coma, valores separados por coma, leemos esos datos, mostramos las 5 primeras filas, usamos el head, ¿sí? Como verán, acá va desde time, después B1 a B28, después amount y class, como habíamos hecho antes. Buscamos los valores nulos que puede tener este tipo de archivo. Bueno, no tiene valores nulos. Después lo que hacemos es nombramos como X a todas aquellas variables independientes que van a ir desde la columna, de la primera columna hasta la 29. Y en la variable I, la matriz de variable dependiente, que debería ser la última columna, la 30, que sería la de class. Bueno, seguidamente lo que hacemos es importar el modelo de test y train, ¿sí? Bueno, acá como decimos, hacemos state
test y train demás con XY. Tamaño de la muestra, del testeo, perdón, 20%, se hace dividir en 80 y 20%. Bueno, a continuación lo que hacemos es escalar un poco las variables, ¿sí? Importamos el standard scaler, ¿sí? Lo nombramos como escalador y lo que hacemos es a todas las variables xtrain y xtest las escalamos, ¿sí? Las escalamos para que sea más sencillo para el modelo poder entrenar. Bueno, en el diseño e implementación de la red neuronal importamos Keras Models, Sequential también, que es otra función que vamos a utilizar. ¿Sí? De Keras Layer sacamos de las capas la densa, la de entrada, Dropout, Batch Normalization. Lo toqué para acá. Bueno, seguimos. Como dijimos, inicializamos la red neuronal con Sequential, lo nombramos como clasificador fraudes, ¿sí? Después a clasificador fraudes le agregamos la primera capa de entrada con un tamaño de 29, que son las variables que nosotros queremos evaluar. Lo nombramos como capa de entrada. A continuación lo que hacemos es la capa oculta, agregamos la capa oculta clasificador fraudes, la capa oculta va a ser densa de 64 unidades, con un inicializador de GUniform, como dijimos anteriormente, una activación de ReLU con el nombre capa oculta. ¿Sí? A continuación, lo que hacemos es agregar la capa de salida, que la capa de salida en clasificador fraudes va a ser densa de una sola unidad, con activación de sigmoide, como había dicho antes, y lo nombramos como capa de salida. A continuación, una vez que ya hicimos ya agregamos las tres capas, ¿sí? La de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Compilamos el modelo. De esta manera usamos el compilador, usamos Adam, ¿sí? Binary Cross Entropy para evaluar la pérdida, ¿sí? Y como métrica también usamos la de precisión, ¿sí? Bueno. A continuación, lo que hacemos es mostramos más o menos cómo ha quedado nuestra red neuronal con Summary, ¿sí? Con clasificador fraude Summary, mostramos cómo ha quedado. Bueno, acá se ve que las capas son capa oculta y capa de salida, ¿sí? La forma de cada una de ellas. 64 para la densa oculta y una la de salida. Después utilizamos un callback para mejorar el entrenamiento, ¿sí? Este callback vendría a ser un método que hace que cuando ve que el entrenamiento no está dando mayores resultados, digamos que no está mejorando en un cierto punto, lo que utiliza es una especie de factor de paciencia, por así decirlo, que nosotros lo pusimos en 3, como para que mejore un poco el entrenamiento, ¿sí? Bueno, a continuación hacemos lo propio entrenando el modelo, ¿sí? Lo que hacemos con un clasificador fraude fit, xtrain y train. 30 épocas hacemos acá, ¿sí? Un batch size de 1024, ¿sí? Llamamos a callbacks, que lo habíamos nombrado antes, ¿sí? Bueno, y a continuación sigue mi compañera. Buenas tardes. Voy a continuar con la presentación. Ahora vamos a hacer la búsqueda automática con Keras Toner para optimizar los hiperparámetros de la red neuronal. Lo que va a hacer esto es buscar los mejores parámetros posibles para llevar a cabo esta clasificación de red neuronal, esta clasificación binaria. Lo primero que se hace es instala la dependencia con pip install. Después se importa la librería de Keras Toner y también se invoca la librería de TensorFlow con Keras. Y hay que definir la construcción del modelo. Se construye el modelo de clasificación de fraudes, se le da una capa de entrada, el dropout entre capas, que sería lo que se saca entre capa y capa, se agrega una capa oculta adicional, una capa densa, con activación ReLU. Después se crea una capa de salida, además de las anteriores, pero esto solamente para buscar hiperparámetros mejores que los anteriores, con función de activación sigmoide. Se compila el modelo de los hiperparámetros de optimización con un learning rate, que sería el ratio de aprendizaje en la búsqueda de hiperparámetros. La función de pérdida es binary cross entropy.
y después se utiliza como métrica la accuracy, o sea, la precisión, y área bajo la curva. Después se configura el toner con random search, que es una función que lo que va a hacer es buscar los mejores hiperparámetros de manera aleatoria, va a ir probando diferentes modelos hasta que encuentre el mejor. Acá están las ejecuciones por combinación, va a ir iterando hasta ir probando por épocas hasta encontrar el mejor resultado. Este mejor resultado se ejecuta la búsqueda por 20 épocas y un batch size de 512, o sea, va a ir procesando 512 por 512. Y una vez que se encuentran los mejores resultados, se imprime en pantalla los mejores hiperparámetros encontrados. Pero para utilizarlos hay que volver a entrenar el modelo. Acá se ejecutan las épocas. Por una cuestión de tiempo no vamos a ejecutar todo el notebook porque tarda muchísimo en encontrar los mejores hiperparámetros. Aproximadamente a mí me demoró unos 30 minutos. Y se guarda el modelo en formato H5 para que usted pueda descargarlo. Una vez que se termine de procesar, se descarga el modelo y después se puede ejecutar en cualquier entorno importándolo. Y acá, una vez obtenidos los mejores hiperparámetros, se evalúa el rendimiento del modelo sobre nuevos datos que nunca se vio. Recordemos que se generan al principio del dataset los conjuntos de entrenamiento, los conjuntos de prueba y los conjuntos de validación. Y podemos ver que la pérdida es del 0.0032, o sea, es mínimo. La exactitud o la accuracy es del 99.94%, es decir, que es un valor muy cercano al 100% de predicción. Y el área bajo curva o AUC es del 94.87%. Se generan las probabilidades en el set de prueba para saber si va a ser de 0, que es no fraude, o 1, que es fraudulento, y ahí se genera la matriz de confusión y las métricas clásicas que se solicita en el trabajo. Se importan las librerías nuevamente, pero estas las que vamos a utilizar para los gráficos y los matrices de confusión. Se define una función que va a evaluar el modelo y las predicciones y las métricas solicitadas y se ejecuta. Acá podemos ver en la matriz de confusión que tenemos 56.859 casos donde se clasificó como no fraude de manera correcta, 67 casos en los que se clasificó como fraude de manera correcta. Tenemos mayor cantidad de no fraudes que de fraudes. Esto denota un desbalanceo entre las clases que más adelante se va a intentar solventar. Y por otro lado tenemos 5 falsos positivos y 31 falsos negativos. Bueno, acá podemos ver los reportes de clasificación, la precisión que es del 100%, el recall también es del 100%, el F1 score también es del 100%, y estos son la cantidad de elementos que se evaluaron en las transacciones de tarjetas de crédito. Y vamos a ver el área bajo la curva, podemos ver que el valor es del 0.98, podemos ver cómo asciende a medida que se va entrenando el modelo y es cercano, casi rosa, el 100%. Para la precisión y el recall vemos cómo va disminuyendo. Bien, y por último el reporte completo es la evaluación del modelo de detección de fraude. El modelo de clasificación para la detección de fraude muestra los resultados como pérdida o loss del 0.034. Es muy probable que haya sobreajuste, esto se tiene que evaluar después con los cambios que vamos a sugerir. El accuracy, como dijimos, es bastante alto, pero puede ser engañoso por el desbalance que hay entre las clases, que hay más cantidad de no fraudes que de fraudes. El área bajo la curva, que es de 0.93, que quiere decir que tiene una excelente capacidad discriminativa. Y el Average Precision Score es una forma de evaluar el promedio de precisión y da un 80%. Que esa métrica se utiliza cuando las clases están desbalanceadas. Y el umbral óptimo es muy bajo para la clasificación. Acá nuevamente se pone la matriz de confusión, pero de una manera más sencilla, más simple, y acá se explica lo que expliqué antes, que los verdaderos negativos fueron los que fueron correctamente identificados y que hay mayor cantidad de falsos negativos, y eso puede ser un problema crítico a la hora de digamos, presentarlo en una empresa, porque necesitamos un modelo que
e identifique correctamente los fraudes de las tarjetas de crédito, porque este modelo básicamente se puede aplicar en bancos o instituciones financieras que lo requieran. Nuevamente acá mostramos las métricas que ya habíamos mencionado más arriba, pero se explica que el recall solamente detecta 62 de cada 100 fraudes reales, y esto es un problema para la aplicación en un ámbito real. Bueno, el F1 Score tiene un balance moderado entre precisión y recall, y eso es positivo. Bueno, para el diagnóstico de problemas es lo que estábamos diciendo recién sobre el desbalanceo entre clases. Tenemos por un lado sobreajuste por la pérdida de entrenamiento, que es muy bajo, y se tienen que aplicar técnicas de regularización como dropout o L2. Después acá lo más importante, lo más crítico, que es el de balance de clases, que la proporción de fraudes es desigual entre la proporción de no fraudes y los fraudes. Entonces el modelo tiende a favorecer a la clase mayoritaria. Hay muchos falsos negativos, esto es crítico porque hay 37 fraudes que no se detectaron y representan un riesgo operacional para la detección de fraudes de créditos en instituciones financieras. Y puede ser más grave que los falsos positivos. Esto denota una falla en el área de la ciberseguridad y la posibilidad de que se produzcan fraudes con tarjetas de crédito. Y acá están las recomendaciones para mejora, que la solución técnica sería ajustar el umbral de clasificación, manejar el desbalanceo con overlapping con Smooth o con el peso de clases, o optimizar directamente la arquitectura con Dropout y Batch Normalization. Y otra alternativa sería con la librería de scikit-learn, priorizar el recall. Y nuevamente las acciones sería priorizar la reducción de falsos negativos, que sería lo más importante en el proyecto. Se puede implementar la validación cruzada estratificada, se puede realizar un análisis de errores de por qué identificaron, o sea, qué patrones ocurren para que haya 37 falsos negativos y de esa manera prevenir futuros falsos negativos, y considerar ensambles de modelos para mejorar el recall. Como conclusión para este trabajo, el modelo muestra una excelente capacidad discriminativa, alta precisión en fraudes detectados, pero el recall es inaceptablemente bajo y, bueno, lo más importante es que hubieron 37 fraudes que no se detectaron. Esto supone un riesgo operacional. Y las recomendaciones serían reentrenar todo el modelo manejando las clases desbalanceadas, ajustar el umbral de decisión para priorizar la detección de fraudes reales, incluso si esto no aumenta ligeramente las falsas alarmas. El costo de no detectar fraudes suele ser superior al costo de investigar transacciones sospechosamente legítimas, por lo que se debe priorizar detectar transacciones fraudulentas. Y esto sería el cierre del trabajo que realizamos con Andrés Ávila. ¿Querés agregar algo, Andrés? Estás muteado. Perdón. Sí, no, perfecto todo lo que comentaste. Como decías recién, las conclusiones finales serían poder mejorar un poquito el modelo para llegar a detectar algunos fraudes que no se han podido detectar en este modelo. Sin embargo, tiene, como dijiste vos, una curva de ROC de 0,98 que es muy buena, pero bueno, todavía hay cosas para mejorar, ¿no? Para que sea un modelo aplicable en la realidad, ¿no? Estaría muy bueno. Buenísimo, muy buen aporte. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo trabajo. Es muy probable que sigamos haciendo los trabajos juntos, así que espero que les sirva. Hasta luego. Bueno, chao, chao, nos vemos. Chao.